nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre el divisor de tensión. Yo soy Raúl. Yo soy Carlos. Yo soy Salvador. Y empezamos. ¿Por qué segundos nombres? ¿Por qué segundos nombres? Bueno, tuyo primero. Yo segundo nombre. Yo también. Ya, güey, no hay pedo, ya vale verga. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre el divisor de tensión. Bueno, el divisor de tensión nos permite calcular la tensión en cada determinada resistencia, siempre y cuando sean de dos o más componentes y se encuentren en serie. Como estamos trabajando en corriente alterna, cada componente se tiene que pasar a su forma de impedancias y estas se comportarán como si fueran resistores. Por lo tanto, podemos calcular la tensión en el resistor, y esto, para calcular sus tensiones, es la tensión total, que es Vs, por el valor del resistor, entre la suma de cada componente, que es del resistor, el inductor y el capacitor. Para la tensión del inductor es el mismo caso, que sería la tensión total por el valor del inductor entre la suma de cada componente, también para la tensión del capacitor. Hola, ¿qué tal? Yo te voy a hablar del divisor de corriente. El divisor de corriente se va a trabajar para circuitos que se encuentren sus componentes acomodados de una forma paralela. En este caso estamos trabajando con corriente alterna, lo cual quiere decir que se va a manejar la impedancia de dichos componentes. Para calcularla se tiene que dividir la impedancia total de estos sobre la impedancia de la rama que se quiere calcular. En este caso son esas. Otra forma sería hacer una reducción de nuestro circuito para tener solo dos componentes, y se tiene que multiplicar la impedancia opuesta de este sobre la suma de las dos impedancias de este multiplicada por la corriente total de dicho circuito. Esta es una forma muy fácil, ya la has trabajado y no tienes que tener ningún problema. Y yo les voy a explicar cómo hicimos los cálculos y el desarrollo de la práctica. Primero que nada, nosotros debemos armar nuestro circuito, que es el que se muestra a continuación, donde encontramos un resistor, un inductor y un capacitor. Como se puede apreciar, en el circuito hay una resistencia al lado del inductor. Esto debido a que el inductor se considera idealmente y no tiene resistencia, pero en la vida real sí se tiene una resistencia provocada por el inductor, aparte de su reactancia. Entonces lo que se debió hacer primero fue calcular analíticamente los cálculos. Se hizo analíticamente los cálculos de este circuito, encontrando de esta manera, por división de tensión, encontramos la tensión que nosotros encontramos en el resistor, la tensión que nosotros encontramos en el inductor y la tensión que nosotros encontramos dentro de nuestro capacitor. Posteriormente se hizo el cálculo por medio de nuestro multímetro en cada uno de estos componentes electrónicos. Pero hay que ser muy concisos y hay que tener mucho en la consideración que cada momento en el que se hacía el cálculo de estos componentes electrónicos se nos entregaba un valor de RMS. Debido a esto, podría llegar a ser confuso, pero los valores que nos entrega la tabla no nos entregaría la suma algebraica de estos. Pero precisamente por eso es necesario analizarlos analíticamente. Posteriormente a eso, nosotros tuvimos que conectar. Hicimos las puntas, las conectamos al osciloscopio y las otras puntas las conectamos al capacitor, lo que nos dejó ver cuánto ángulo de desfase nosotros encontrábamos con respecto a la tensión de la fuente con respecto al capacitor. Después se hizo el cambio de conexión y se puso el inductor en la posición del capacitor y el capacitor en la del inductor, para que nosotros pudiéramos conectar la fuente y las puntas a este punto, al inductor. Esto debido a que si siempre que se quiera hacer un ángulo, se quiere encontrar el ángulo de desfase, siempre se tiene que conectar la misma tierra. Y por último hicimos otra vez el cambio, y en esta ocasión fue el resistor el que se conectó a la tierra, igual que la fuente. De esta forma nosotros alcanzamos a obtener los ángulos de desfase que nosotros encontrábamos, al igual que también estos se pueden encontrar de forma analítica, como lo veremos en los cálculos y en las fotos que les mostraré a continuación. Bueno, eso fue todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Bueno, y a manera de conclusión, determinamos experimentalmente la herramienta de división de tensión. Verificamos las relaciones de tensión existentes entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos, y medimos la corriente de forma experimental y analítica. Por último, determinamos el desfasamiento de uno de los elementos pasivos respecto a su fuente de alimentación. Bueno, y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por vernos. Chido.